El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado, y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra, y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina por las sendas del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos los busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Muy bien, ya estamos en lo que es primer domingo de Cuaresma. ¿Qué nos dice la Iglesia? ¿Qué nos enseña? A estar en oración, a estar en ayunas, en penitencia, en sacrificio. Y está bien, pero nos hace que nos centremos mucho en nuestro pecado, en la necesidad de conversión, ¿sí o no? Pero a mí me gusta también que lo veamos con alegría. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puedo yo vivir este tiempo con alegría? Precisamente porque es descubrir la enfermedad, pero que hay remedio. Yo no sé si ustedes hayan pasado, algún familiar o ustedes mismos, que les hayan dicho, tiene esta enfermedad y se va a morir. Así como dices, ¿qué? ¿Qué pasó? Pero no hay ninguna esperanza. No, no hay nada. Te vas a morir. La ciencia médica no puede curar esto. La ciencia médica, o simplemente decir, pues vas a vivir con esta enfermedad toda tu vida. Por ejemplo, los diabéticos. Levante la mano los que son diabéticos. ¿Cómo se sintieron cuando le dijeron, tienes diabetes? Así como que dices, una cachetadota y decir que voy a vivir con esto toda mi vida. Y dices, qué triste, qué pesado. O algún familiar o alguien que tenga, por ejemplo, presión arterial o artritis. ¿Y qué te hacen en el seguro? Nada más, bueno, la medicina en general te da tus pastillitas para medio controlar, pero te curan una parte y te friegan otra, ¿sí o no? Dices, te están tratando de curar algo y terminan fregándote otra parte. No siempre, pero, por ejemplo, los que tienen cáncer,
Dicen, vamos a tratar de atacar las células, vamos a darle radiaciones, quimioterapia y todo. No matan siempre el cáncer, pero te friegan otros órganos y terminas todo fregado, ¿sí? O cuando tienes una situación difícil, un problema, y no le ves salida, no le ves esa solución y te quedas todo así, ¿qué está pasando? No, o sea, no encuentro una solución. Y que de repente alguien te diga, es que sí te puedes curar, es que sí puedes. Tú te quedas, wow, o sea, estoy mal, pero tengo esperanza. Tengo la posibilidad de cambiar, de curar, de ser sanado o de que esta solución se mejore. Precisamente este tiempo que se llama de Cuaresma es un tiempo de descubrirnos cómo estamos, qué pecados tenemos, qué mulas somos, qué necesitamos cambiar. Pero a veces nos ensimismamos demasiado en soy malo, hice esto, hice aquello. Y a veces nos sentimos que ¿para qué? ¿Para qué le echo ganas? Si entre más me acerco a Dios, más pecados salen o más atacado soy, ¿sí o no? Y dices, pues es como si estuviera yendo para atrás, es como si no me estuviera dando cuenta. Y yo les explico algo muy sencillo. Entre más cerca estés de Dios, más conciencia de pecado. ¿Cómo lo explicaría? De una manera muy simple. Cuando tú estás en la oscuridad y estás manchado, no te das cuenta. Sales a la luz y lo primero que te vas a dar cuenta es de esas manchas. Ya las tenías, pero no estabas consciente. Ahora tienes más conciencia y por eso te das más cuenta de tus miserias. Y esto no significa que vayas para atrás. Significa que estás luchando, significa que estás aprendiendo y estás descubriendo a verte a ti mismo desde esa realidad. Pero repito, muchos también que tenemos pecados. Yo creo que todos tienen, yo no puedo hablar por ustedes, pero yo sí tengo pecados. Y pecados habituales que digo, no salgo de lo mismo, y lo mismo, y estoy luchando. Esos pecados habituales que ya tenemos arraigados y que tú dices, es que por más que quiero, no puedo. Y lucho y trato y no puedo. Y como que dices, bueno, pues ya ni modo. ¿Qué hacemos? Nos acostumbramos al pecado. Decimos, pues no es tan malo. Hay quienes niegan la situación de pecado y dicen, no estoy mal. No es malo. O hay quienes lo ignoran, o hay quienes lo justifican. Yo soy así por la culpa de esta vieja. ¿Sí? Yo no sería así si esta vieja no fuese así conmigo. ¿Sí? Y la culpa la tiene. Entonces, no reconozco mi miseria. Y es entonces donde tenemos que aprender. Primero, si es necesario ese tiempo para hacer un examen de conciencia y le llamamos un tiempo de conversión, de cambio. Pero siempre tengo que ver la esperanza, la alegría de lo que Dios me está ofreciendo. En la primera lectura nos presenta un pasaje interesante. Le llamamos, al menos así lo presenta la liturgia, profesión de fe. ¿Cómo se llama? ¿Qué es la profesión de fe? ¿Qué significa profesar una fe? Ustedes lo profesan, lo decimos al terminar la homilía. Nos paramos todos y ¿qué hacemos? El credo, que es profesar la fe. ¿Qué significa que profesas una fe? Declaramos, pero ¿qué significa? ¿Perdón? Que crees y la sigues. Miren, tiene razón, es muy sencillo. Lo que creo, lo celebro, y lo que celebro, lo vivo. Con lo que creo, me enfrento a la vida. Con lo que creo, enfrento todo lo que voy a vivir, lo bueno y lo malo, lo fácil y lo difícil. Si no creo en algo, pues me tengo que agarrar de alguien o de algo. A veces creo más en mí mismo, o creo más en mi trabajo, o creo más en el dinero, o creo más en el poder o en el placer. Pero lo que creemos nos permite enfrentar lo que vivimos, lo bueno y lo malo. Entonces, la profesión de nosotros como católicos nos permite enfrentar lo que vivimos y esto nos da esperanza, esto nos da alegría en medio de todas las realidades que estemos viviendo. Y es ese recordatorio que alguien que ya estaba enfermo se curó. Como esa persona que le dijeron, tiene cáncer. Y fue a ese lugar y le dijeron, mira, hágase esto, tómese esto, y se curó.
Y empieza, mira, yo tenía lo mismo que tú y me curé, ve. Y ahí vas como borreguito, ¿sí o no? Está como esa broma que ya les he dicho, ¿no? De mi mamá, que mi papá tenía cáncer de próstata y todas las noches se paraba en hacer pipí, todas las noches, 3 o 4 veces, y ya no aguantaba mi mamá. Y entonces llevó a mi papá al doctor y dice, ay doctor, no me deja dormir. Ah, no se preocupe, le voy a dar unas pastillitas porque trae inflamada la próstata. Y entonces mi mamá le empezó a dar sus pastillitas a mi papá de la próstata. Dejó de pararse mi mamá, ay, qué a gusto, puedo dormir. Y un día se presentó su comadre aquí, doña Susana, y le dice, ay, doña Luisa, ¿qué cree? Pues no sé qué tengo, todas las noches me paro a hacer pipí. Y mi mamá le dice, a hacer su próstata. Y mi mamá le dio las pastillas de la próstata de mi papá. Y por eso se dice prostatante. A veces encontramos que con esto, ¿y cuántos de ustedes, los que han estado enfermos, no han buscado, no han procurado, no han visto, no han intentado diferentes tratamientos? Que te dicen, mire, tómese esto. Para mi mamá que ha estado enferma varias veces, y yo agradezco a toda la, padre, mire, esto va a ser bueno para su mamá. Ya le he dado todo a mi mamá de probar. Nada más le ha faltado popó de zorrillo. Pero de todo lo que me han dicho, de todo lo que, ya le hemos dado todo. Y bueno, ahí va, algunas cosas sí le funcionan, otras no. Ahorita está probando unas pastillas que son desde Guadalajara. Y una doctora que me hizo favor de traerlas. Y luego don Juan Briceño que fue y también. Entonces, ahorita está probando estas pastillas que son supuestamente. Y pues le digo, bueno, pues mientras no le hagan daño y estamos ahí probando. Ahora imagínense presentar esta realidad del pecado sabiendo que hay solución. Sabiendo que sí se puede. Algo que tú no has podido cambiar, algo que tú no has podido dejar, ese carácter, ese vicio, ese pecado habitual que tanto estás luchando y que a veces te acostumbras, te habitúas o lo justificas, sí tiene solución, sí se puede. Esto es lo que celebramos en Cuaresma. O sea, enfrentamos nuestro pecado, pero con miras a que alguien ya venció eso y nos da a nosotros esa esperanza y esa alegría. En la primera lectura nos presenta ese pasaje donde Moisés habla con el pueblo y el título que le ponen a esta lectura dice profesión de fe del pueblo escogido. Fíjense qué interesante. ¿Cómo enfrenta el pueblo judío las broncas que van a tener? Recordando lo que Dios ha hecho por ellos. Y esto ya varias veces he tratado de explicárselo, le llamo memoria de salvación. Las maravillas que Dios ha hecho por mí me permite enfrentar lo que sea. Fíjense qué interesante. En aquel tiempo dijo Moisés al pueblo, cuando presentes las primicias de tus cosechas al sacerdote, el sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor tu Dios. Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. ¿A qué le suena el pueblo de Egipto? ¿Qué creen que sea? ¿A qué representa? Yo nada más les recuerdo algo. Cuando oigan la palabra de Dios, no es un acontecimiento que se dio hace muchos años. Sí, pero tiene actualidad. Hay que actualizarla, porque bueno, eso pasó. No, ¿qué me dice a mí? ¿Qué representa el pueblo judío? La esclavitud que hace el pecado en nosotros. Llegamos a una realidad que antes no conocíamos. El pueblo judío, que eran unos cuantos hombres todavía, llegaron a Egipto. Acuérdense de la historia de José el soñador, que trajo a su padre y a sus hermanos, se quedaron a establecer en Egipto, un país, y empezaron a crecer y los esclavizaron. Tú empiezas una nueva vida, conociste el alcohol, y no es malo el alcohol. Conociste el sexo, y el sexo en sí no es malo. El problema es cuando te
esclaviza, o sea, cuando te vuelves esclavo de las redes sociales, el internet, la computadora, no es mala. Lo malo es cuando te vuelves esclavo de. Entonces, ellos llegaron a ese pueblo porque tenían necesidad. ¿Por qué trabajas? Porque tienes necesidad. ¿Por qué haces esto? Porque tienes necesidad. El problema no es eso, el problema es cuando te vuelves esclavo de eso. Y es cuando el pueblo judío recuerda cómo vivió esclavo y cómo fue liberado. Esto es lo que nosotros tenemos cada vez que tú peques. Levante la mano, ¿quién pecó esta semana? Creo que se equivocaron de iglesia. En una ocasión, en un retiro, un señor se paró así y me dijo, es que yo no creo en la iglesia porque son puros pecadores. Yo busco una iglesia donde no haya pecadores. Y yo nada más le dije, perfecto, el día que tú la encuentres, no entres. ¿Y por qué no? Porque la vas a echar a perder. Pues sí. No estamos aquí porque seamos perfectos, ¿sí o no? Estamos aquí porque somos desgraciadamente pecadores y lo reconocemos, ¿sí? Y sabemos que si no estamos con Dios, pues peor vamos a estar. No sé si les haya pasado que ustedes les digan, ay, ¿de qué te sirve ir a la iglesia si sigues igual? ¿De qué te sirve que reces, tanta rezandera, tanto esto, si sigues igual de mula? ¿Para qué te sirve? Yo nada más les digo, cuando te digan eso, nada más diles, imagínate si no fuera. Da gracias que voy, porque si no voy, a lo mejor estaría peor. O sea, es que no entienden, no venimos aquí porque seamos santos, venimos aquí porque somos pecadores y lo reconocemos. Hasta el cura que les está hablando es pecador, para que no digan que los curas no pecamos, y sí pecamos. En una ocasión, en un retiro, de esos, cuando yo daba retiros, que voy a Estados Unidos a dar retiros, a mí me gusta dar todo el retiro los 3 días, o sea, que no hay otro predica. Entonces, entre plática y plática, a veces corría al baño. Y había una viejita que me estaba esperando al terminar la plática para confesarla. Le dije, deme chance tantito, nada más voy al baño. Y se me queda viendo así. Ya salí del baño y se queda así. Me dice, ¿a poco los curas también van al baño? Le digo, y hasta pecamos. O sea, somos iglesia de pecadores. Y venimos aquí no porque seamos santos, sino porque somos pecadores y estamos luchando. Y estamos reconociendo o tratando de reconocer que somos pecadores. Pero si me quedo en el pecado, me desilusiono. Si me quedo en el pecado, tiro la toalla. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Aguantar a tu viejo. Qué pesado es eso, ¿sí o no? Y que si nada más que está pensando en esto, que si aquello, y que tú trates de hacerle ver las cosas y él no quiere entenderlo. Y se aferra a una realidad que está mal y tú dices, ay, híjole, ¿cómo le haces? Qué triste es. Pero tenemos esa esperanza. Entonces, la profesión de fe nos sirve para enfrentar la vida. El que no profesa una fe está perdido. Desgraciadamente puede aparentar que es libre, puede aparentar que es moderno, puede aparentar que es, como dicen los gringos, open mind. Open mind. O sea, ¿cuál es el open mind? No hay pecado. Las relaciones homosexuales, no hay pecado. El adulterio, no hay pecado. El aborto, no hay pecado. Hay que ser open mind. Y le digo, no, ese es open podrida, mente podrida, porque no están entendiendo, pero tristemente, ok. Dice, mi padre fue un arameo. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces, clamamos al Señor. Venimos aquí para clamarle a Dios. Soy pecador y soy esclavo. Soy esclavo de mis vicios, soy esclavo de mis pasiones, soy esclavo de mis miedos, soy esclavo de relaciones no sanas. Tristemente hay personas que no han visto las relaciones que tienen que no son sanas. Yo veo relaciones de parejas que no son sanas. Hombres o mujeres que cuando se enojan se dejan de hablar y a veces hasta por días.
algunos hasta semanas o meses. ¿Eso es sano? Espero que ustedes no lo hagan, ¿verdad que ustedes no lo hacen? Qué bueno, me encanta que ustedes no hagan eso. Ustedes no son capaces de dejarse hablar ni siquiera una hora. Podrá estar enojado, pero le sigo hablando, aunque sea para mentarle la madre. No, no es cierto. No, eso no, Pero no hay que entender esta realidad desde simplemente el clamar al Señor, decir, Señor, soy pecador. Y lo que viene a mi mente o lo que viene a la mente del pueblo dice, entonces clamamos al Señor Dios nuestros padres. El Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. Él es el que mejor entiende lo que estás pasando. Nadie puede ver lo que tú estás luchando. Ni siquiera tu mejor amigo, ni siquiera tu mejor amiga, ni siquiera tu padre, tu madre, tu hermano, tu pareja. Nadie puede entender lo que tú estás viviendo. Solamente tú. Y eso a veces, y Dios. Por eso clamamos a Él, por eso acudimos a Él, por eso este tiempo hermoso de Cuaresma, para hacer conciencia y clamar con esa esperanza. Dice, el Señor nos sacó de Egipto. ¿El Señor nos sacó de qué? Cámbienlo. ¿De México? Del pecado. Malinchista. El Señor nos sacó, no de México. Bueno, no, pues sí. Hubiera dicho mejor, nos sacó del DF, a mí me sacó del DF. Porque soy chilango. No, el Señor nos sacó del pecado. No. Ay. No, está bien, te entendí la idea. El Señor nos sacó del pecado. ¿Cómo? Evangelio. ¿De qué se trata el Evangelio? De ese encuentro del hombre que enfrenta el pecado y lo vence. Y esto a mí me da la esperanza. Si él como hombre lo enfrentó, yo también. No, pero él es el Hijo de Dios. Sí, pero acuérdense lo que dice la palabra de Dios. Él renunció a su condición divina. Se hizo hombre semejante a nosotros en todo. Fue tentado, tuvo que ir a hacer pipí y popó, tuvo sueño, se cansaba, le dolía cuando se golpeaba. ¿Por qué? Porque era hombre, menos en el pecado. Pero se tuvo que enfrentar a la tentación para enseñarnos a nosotros que eso que tú estás viviendo tiene esperanza de que lo superes. Entonces no es lo mismo enfrentar una enfermedad sin cura, o sea, no me refiero al sacerdote, sin solucionar el problema. Sí, porque hay que entender, porque luego dicen cura que el que cura o el cura del sacerdote. No, me refiero, no es lo mismo te digan tiene cáncer, a que digan tiene cáncer pero hay cura. Oye, qué chulada. ¿Te cambia la vida, sí o no? Entonces, tú descubres que estás con una enfermedad que tiene cura. Se llama pecado. No importa que sea, no importa cómo sea, no importa qué tan arraigado sea, porque ya está vencido. Pero yo tengo que hacer uso de eso. Y por eso la Cuaresma me ayuda a profundizar en esto y a enfrentarlo desde mi profesión de fe. Lo que creo, lo que celebro y lo vivo. O sea, me enfrento a la enfermedad, me enfrento a la injusticia, me enfrento al dolor desde lo que creo. Claro, con todas las herramientas que el mundo me da, la medicina y todos los siempre y cuando sean de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad del hombre, porque si no, entonces ya no estoy viviendo esta fe. Entonces, fíjense qué interesante. ¿Cómo fueron las tentaciones? 3 tentaciones. Primera de ellas, ¿tienes hambre? Sí tienes hambre. Levante la mano, ¿quién hizo ayuno el miércoles y el viernes? Miércoles porque era miércoles de cena y el viernes porque ya es viernes primero, viernes de Cuaresma. ¿Quién hizo ayuno? Levante la mano. ¿Y todos los demás qué se creen? Por eso los veo más gordos ahora. Hay que hacer ayuno.
Es importante. Solamente los más ruquitos mayores de 60 no tienen que hacerlo. Y los enfermos de enfermosos, de enfermedad enfermosa, tampoco. Que necesiten que estar tomando medicamentos. Pero todos los demás no nos hagamos tarugos, porque es importante. Ok, porque cuando uno hace ayuno, dice, voy a ayunar, es cuando más hambre te da. Si dices, o sea, si no piensas en que vas a ayunar y no desayunaste porque se te hizo tarde, porque andas a las carreras, luego ni hambre te da, ¿sí o no? Pero nada más dices, voy a ayunar y ay, se te antojan unos taquitos de birria. Ahorita que terminando la misa de niños, dije, me voy a echar unos taquitos de birria allá con doña Cande. Llego, doña Cande, ya se acabó, padre. Qué gacha, le dije, no me guarda. Padre, es que se me acabaron. Vas a ver, gacha. Cuando dices voy a ayunar es cuando más hambre te va a dar. Imagínate, Jesús se fue al extremo 40 días como hombre sin comer para enfrentar la tentación desde su fe, su credo, lo que él cree, como hombre nos enseña. Si eres el hijo, dile que estas piedras se conviertan en... ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Entonces, la tentación viene a mis necesidades. Todos tenemos necesidades. Todos tenemos hambre de que me quieran, por ejemplo. ¿Por qué a veces los jóvenes o las jóvenes terminan juntados con cada garrapata? Porque tienen una necesidad de que alguien los quiera. Porque a veces la familia no les brindó lo necesario. Y como no encontró en casa, pues busca el primer palo con pantalones que se le presenta. Y resulta que sale de Guatemala para entrar a Guatemala. No les pregunto quién vivió eso, porque no quiero que se divorcien ahorita. Pero muchos de ustedes viven precisamente con hambre. Y esa hambre nos hace presa fácil de nuestras decisiones. Hambre de cariño, hambre de sexo, hambre de poder, hambre de dinero, hambre de comida, hambre de muchas cosas, porque somos limitados y tenemos hambre. Entonces, el ayuno nos enseña y nos entrena a manejar nuestros apetitos. Que no me manejen a mí, yo manejo mis necesidades, pero no ellas a mí. Porque si no, entonces no voy a funcionar. Y es cuando Jesús nos enseña, todas tus necesidades no te tienen que manejar. Al contrario, tú tienes que tener autoridad. Y el Señor nos da esperanza. No quiere decir que lo vas a lograr de la noche a la mañana solamente porque yo te lo esté predicando. Ya la predicación te da la luz, pero es un ejercicio que tienes que empezar a realizar. Los invito, hagan ayuno, no les va a hacer daño. Tampoco hagan ayuno para bajar la lonja, no sirve para eso. Es para estar en oración, para meditar y escuchar y para poder enfrentar esto. Entonces, primera tentación que nos abre esperanza. Jesús la venció, yo también la puedo vencer. Para todos aquellos que tienen el pecado de la lujuria, que se dan tacos de ojo y alguno que otro una hamburguesa, ¿sí? Que hasta por televisión y dice, ay padre, es que no puedo. Pues sí, ese es un hambre que tú te has generado. Cuando los niños se confiesan conmigo y me dicen, padre, me acuso porque vi una película para adultos. Y lo primero que le digo, no te preocupes, no existen películas para adultos. Esas películas ni siquiera son para los adultos. Porque nadie es inmune a la lujuria. Nadie es inmune a la pornografía. Nadie. Ese es el error más grande. Te presentan clasificación para adultos, clasificación para animales, instintivos, no hombres. Una vez que entras en el mundo de la lujuria, la loca de la casa no te deja. Porque empiezas una vez y ya empiezas y empiezas y empiezas. No existe inmunidad para la lujuria, ni para ningún vicio. Si le entras, te atascas. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la primera tentación. Yo sé que muchos de ustedes, como cada uno, tenemos nuestras apetencias que nos dan. A lo mejor no es en el sexo,
¿Qué tal en la pereza? El hambre de dormir. Ay, qué rico es quedarse dormidito, ¿sí o no? Mejor en 5 minutos más y te despiertas, ya pasó 1 hora y dices, ay, ¿cuántos sufren de ese mal? Levanten la mano los que te dan 5 minutos más. Y que incluso nos hacemos tontos. Pongo el despertador 10 minutos antes, media hora, para decir, tengo media hora más. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega el engaño que nos hacemos, sí o no? Sí, lo pongo así, dice, me tengo que parar a las 6, ok, lo voy a poner 5:30, y ya con la idea de que media hora más. ¿Qué no sería más lógico dormir de corrido hasta las 6? Pues no. ¿Por qué? Porque nos lavamos el coco y aún así nos quedamos dormidos. Pues sí, pero también por eso llegas tarde. Entonces, hambre, ¿de qué tienes hambre? Vamos a enfrentar nuestras, por eso es, ¿quieres que pose? Por eso vamos a hacer el ayuno para ver cómo estamos en nuestras apetencias. Entonces yo les digo, por ejemplo, algo que es tan bueno y que es tan sabroso y que es saludable en la comida, pues si tú puedes decir, ok, tengo hambre, pero lo ofrezco, te entrenas para cuando venga algo malo que te gusta y puedas decir no. Pero si al niño, por ejemplo, a esa niña preciosa, le concedes todo lo que quiere, vas a ser un demonio de esa criatura. Porque, o sea, un demonio, sino una presa del demonio, porque estará acostumbrada a lo que quiere, lo tiene. No voltees a ver a tu hija, porque quien la educó fuiste tú. Entonces, no, ¿verdad? Ándele, porque no falta la mamá. ¿Estás oyendo lo que dijo el padre? Tengo oído de tísico. Y el padre está todo menos en misa, ¿verdad? Ok, segunda tentación. ¿Cuál fue? A ver, mi querida nene, Cece. Bueno, le dice, mira, todo esto, y le presenta todos los reinos, o sea, todo lo atractivo, poder, fama, dinero, todo aquello que te puede dar seguridad, en donde tú te apoyas más. Todo esto será tuyo si te postras y me adoras. O sea, confía más en lo que ves, confía más en lo que sientes, confía más en el poder, en la fama, en el dinero, en todo aquello. Confía más. ¿Y qué va a suceder? Que es cuando te enfrentas precisamente a la tentación de tener el control. En ti o en lo material, en el dinero, en el trabajo. A veces no es consciente, pero muchos caemos en ello, muchos caemos. Y es precisamente cuando podemos enfrentar todo este tipo de tentaciones sabiendo que hay esperanza, hay alegría. No es lo mismo, repito, vivir un proceso de enfermedad sabiendo que te vas a curar, a vivir un proceso de enfermedad que te vas a morir. Tengo una amiga bienhechora, muy querida, falleció el día de ayer. Vivió un proceso crónico de una enfermedad por varios meses. Y me tocó acompañarla, confesión, unción, la veía y todo. Varias veces, no, pues que ya se está muriendo, iba y pues no se moría. Estaba que se moría y no se moría. Por fin se nos murió ayer. Pero bueno, ¿en qué estaba? Ya. Ayer ya estaba en agonía, vivió. Hay que procurar apagarlos para evitar situaciones así. Pero bueno, fui, la confesé, estaba entre semi-inconsciente y consciente, la confesé, le di la indulgencia plenaria y le di la unción de los enfermos. Y le pregunté, ¿estás en paz? Me dice, sí, padre.
Para esto le pedí a su familia que pasara cada miembro de la familia, los hijos, el esposo, a despedirse, a pedirle perdón y a perdonarla. Y lo hicieron. Y entonces ya después platiqué con ella, como dices, me dice, padre, me siento en paz. La enfermedad la mató. Pero para los que creemos, la muerte no es el final. Se murió en paz. Fue una muerte hermosa. En medio de su dolor, en medio de su agonía, fue una muerte hermosa, porque murió en paz, sabiendo que había la vida eterna, sabiendo que existía ya alguien que había vencido la misma muerte. Si existe solución a tu enfermedad, bendito sea Dios. Si no existe solución y te vas a morir, de todas maneras todos nos vamos a morir. Pero no es lo mismo enfrentar la muerte de un ser querido, mi propia muerte, desde la esperanza, sabiendo que Él ya la venció. ¿Sí me explico? Pero entonces vamos a enfrentar nuestras tentaciones con la esperanza que Jesús venció la tentación de poner mi confianza, que esto se llama idolatría, poner mi vida, mi confianza, poner como centro de aquello mi trabajo, mi dinero, mi fama, mi salud, mi placer, y que sea el centro, y que eso adoro, o sea, me muero, vivo y hago todo por esto. Eso se llama idolatría. Tercera tentación, ¿cuál fue? Lo llevó a un templo, al templo, y desde el alero del templo dice, mira, échate un clavadito, porque está escrito que Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Esa es otra de las tentaciones. Querer tentar a Dios para decir, bueno, pues es que a ver si es esto, a ver si es lo otro. Dios no se pone a jugar con nosotros. Dios no pone a que tú te manda este problema y te manda esto. Dios no manda las broncas, Dios no manda los problemas, Dios no manda la enfermedad. Esto es consecuencia del pecado. Pero tampoco, a ver si tú existes, oye, ¿por qué permites esto? Dios no actúa así. Pero esa es la tentación, creer que Dios, puedo decirle, bueno, a ver si existes, dame. O mucha gente que me ha dicho, padre, yo perdí la fe en Dios porque le pedía a Dios que sanara a mi mamá y no la sanó. Yo les digo, es que nunca tuviste fe. Nunca tuviste fe. Lo que tú tuviste fue un intercambio, como si fuera una compra. Te ofrezco esto si tú me das esto. ¿Eso es fe? No. La fe es que a pesar de lo que pasa, tú me vas a librar de la muerte, porque ese es el triunfo verdadero. No es que Dios me va a conceder lo que yo le pido cuando yo quiero. Por eso Jesús contesta, no tentarás al Señor tu Dios. La muerte no es producto de Dios ni la tentación. Pero Dios nos da la fuerza para enfrentar la tentación. Y si caigo, para ser perdonado. Y si me muero, para ser resucitado. Por eso, el tiempo de Cuaresma la puedo enfrentar con esa meditación, con esa reflexión, pero siempre viendo la esperanza de la resurrección. Por eso al inicio de la Cuaresma, el miércoles, y todavía el domingo pasado creo que les compartí, ¿qué es la Cuaresma? El entrenamiento espiritual para la batalla final de nuestras vidas. La batalla final que se dio entre Jesús y el pecado, Satanás y la muerte, fue la Pascua. 40 días nosotros los preparamos para esa batalla. Esa batalla que celebramos victoriosa, la batalla de Jesús que vence al pecado y la muerte. Esa batalla nosotros la vamos a enfrentar todos los días de nuestra vida. Y la batalla final de la guerra es el día de tu muerte. Satanás va a atacar con todo. Y más, si te mueres rápidamente, pues a lo mejor es mejor. Pero ¿qué tal si no estás en gracia? ¿Qué pasaría si ahorita nos muriéramos todos? ¿Cuántos de ustedes creen que se irían al cielo? No me levanten la mano. ¿Y cuántos saben que a lo mejor ni siquiera al purgatorio? Pero el Señor nos invita a que cada uno de nosotros nos preparemos en esta Cuaresma para esa batalla. Cada Cuaresma es un entrenamiento para vivir esa batalla de todos los días, donde Satanás aparentemente sale vencedor, como aparentemente venció a Jesús muriendo en la cruz. Murió solo,
murió como un perdedor, murió maldito, pero Él venció. De esto se trata la Cuaresma, de esto se trata preparar nuestras vidas. Quiero terminar con un escrito que hoy en mi oración personal encontré y que me fascinó. Es de un santito, San Agustín, y viene del oficio de lectura, pero como conclusión de esta prédica creo que se me hace fascinante. Dice: pues nuestra vida en medio de esta peregrinación no puede estar sin tentaciones. Aquel que crea que puede estar en la vida sin pruebas está equivocado. Las pruebas no las manda Dios, las permite, pero no las manda. Y no te manda a la guerra sin fusil, si tú quieres. Si tú sacas a Dios de tu vida, arréglatelas. Pero si tú no sacas a Dios, Él no te abandona. Por eso dice: nuestra vida en medio de esta peregrinación, que estamos caminando hasta llegar a la casa del Padre, no puede estar sin tentaciones, ya que nuestro progreso, óiganlo bien, nuestro progreso en santidad, en agradar a Dios, dice, se realiza precisamente a través de la tentación. Entonces me voy a ir a meter al antro porque quiero ser tentado. No te hagas tarugo. Solito donde andes tienes tentaciones. En tu casa, ¿cuántas veces no has tenido tentaciones de agarrar a tu viejo a cachetadas guajoloteras? Mandarlo a la fregada. No pido que levanten la mano porque no quiero que haya problemas. ¿Cuántos de ustedes han querido mandar también lejos a la mujer? Histérica, hipocondriaca, menopáusica. ¿Cuántos han querido colgar de una pata a los hijos? O a la suegra metiche, o a la vecina, o eso. Las tentaciones no tienes que ir a buscarlas. Las encuentras en el trabajo, las encuentras en tu casa, las encuentras hasta aquí en la iglesia. ¿Sí? Vienen así muy santitos. Ay, ¿ya te fijaste cómo viene esa vieja? Ay, que quién sabe. Yo sé que ustedes no hacen eso. Pero para aquellos que lo hagan en otros lugares, ustedes son casi santos. Entonces, fíjense, pongan atención. Ya que nuestro progreso se realiza precisamente a través de la tentación, y nadie se conoce a sí mismo si no es tentado. Me fascinó esto. Nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, porque te permite ver qué pasiones hay en tu interior. La tentación no es agradable, pero es necesaria porque te ayuda a conocer tus límites, tus miserias y lo que tienes que trabajar. Porque si tú te presentas a Dios sin esas tentaciones, te cree santo, te cree tan santo que cuando se echa un pum, cree que le salen flores. De veras, hay gente que se cree santo. Se cree que, no, es que yo. La tentación te ayuda a conocer tus limitaciones y tu necesidad de Dios. Luego dice este santito, mi querido San Agustín, ya que nuestro progreso se realiza precisamente a través de la tentación y nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha combatido, ni combatir si carece de enemigo y de tentaciones. Llegar a la meta, no crean que van a llegar por su cara bonita, aunque algunos están más feos que otros. Véanme a mí. Vamos a llegar porque necesitamos luchar por nuestra salvación. Estamos en una guerra. Tomen conciencia, esta guerra es real, por la salvación de sus almas. Cuando me preocupo más por lo temporal, me desvío de lo importante. No digo que no tienes que trabajar, no digo que tienes que comprar cosas, tienes que pagar impuestos. Esto es importante, sí, hay que hacerlo, pero sin descuidar esta batalla, que es real y que tenemos que hacer conciencia. Luego, aquí viene la parte hermosa con la que quiero terminar de lo que yo les decía. De forma que nos incluyó en sí mismo cuando quiso verse tentado por Satanás,
cuando Jesús fue tentado, ¿quién estaba incluido ahí? Todos nosotros. Tomó nuestra condición humana y llevar esa condición a enfrentar las tentaciones. Nos incluyó Él, al vivir su etapa como hombre, nos incluyó Él en el desierto para ser tentado. Luego dice, nos acaban de leer que Jesucristo nuestro Señor se dejó tentar por el diablo. Nada menos que Cristo tentado por el diablo. Pero en Cristo estaba siendo tentado tú, porque Cristo tenía de ti la carne. Y de Él procede para nosotros la salvación. Fíjense qué hermoso. Vamos a entenderlo. De Cristo fue tentado porque Él tomó de nosotros, ¿qué? La carne. Y de esa tentación que Él nos da, la salvación. Él tomó nuestra carne para purificarla. Y desde esta carne ofrecernos a nosotros la salvación. Segundo, de ti procede la muerte, porque eres pecador. O sea, de ti procede la muerte para Él. Él murió en la cruz, ¿sí o no? Tomó nuestra carne. ¿De dónde tomó esta carne? De nosotros, de nuestra condición. Y desde esta condición de muerte, Él tomó la muerte, vivió la muerte. ¿Qué nos devuelve a nosotros? ¿Están entendiendo lo hermoso? De esta reflexión dice, de Él para ti la vida eterna, que empieza desde aquí, pero te da la vida eterna. De ti para Él los ultrajes, o sea, todas las veces que nosotros pecamos, todas las veces que renegamos de Dios, todas las veces que lo hacemos a un lado, hagan de cuenta que es cuando lo humillamos, que cuando lo rechazamos, lo escupimos, lo maltratamos. De eso nosotros le damos a Él. ¿Qué recibo de Él? Dice, de ti para Él los ultrajes y de Él para ti los honores. Tú lo degradas y Él te devuelve tu dignidad. Dime, ¿quién te da eso? Una persona que tú escupes, que tú traicionas, que tú dañas, y que Él en lugar, me la haces, me la pagas, infeliz. Él te devuelve tu dignidad que habías perdido. Qué hermoso, ¿no? A mí me encantó esto. Luego dice, en definitiva, de ti para Él la tentación, que es lo que estamos meditando hoy. De nosotros, o sea, desde nuestra carne, Él le damos la tentación. Él la vivió. Y dice, y de Él para nosotros la victoria. ¿La qué? ¿Cómo voy a enfrentar mis tentaciones? Sabiendo que Jesús ya venció. No es lo mismo enfrentar un cáncer sabiendo que no hay cura, o enfrentar la muerte sabiendo que ya te que moriste y ahí se acabó, a enfrentar la muerte sabiendo que hay vida eterna. Dice, si hemos sido tentados en Él, también en Él vencemos al diablo. ¿Te fijas en que Cristo fue tentado y no te fijas en que venció? ¿Te fijas que Cristo fue tentado y no te fijas en que venció? Reconócete a ti mismo tentado en Él y reconócete también vencedor en Él. Podría haber evitado el diablo, pero si no hubiese sido tentado, no te habría preparado para la victoria cuando tú fueras tentado. Esto es lo que estamos tratando de vivir en la Cuaresma, la victoria de Cristo. Y lo interesante aquí, y termino, a cada rato estoy diciendo que termino, ¿verdad? Ay, este cura, y termina y no termina. Es que vienen otras ideas. Ya por andar diciendo esto ya se me olvidó en qué iba a terminar. A ver, ¿qué estaba diciendo? Ay, este cura que nada más anda diciendo que termina y se le olvida el tape. Era con respecto a lo que les estaba diciendo. Bueno, no es lo mismo vivir la fe sabiendo que hay victoria, a vivir una fe donde uno cree que Dios lo ha abandonado. Hermanos, es un tiempo hermoso. Hay que enfrentarlo desde la humildad y desde el dolor de nuestros pecados.
pero no es lo mismo enfrentarlo así, sabiendo que Jesús ha vencido y nosotros con Él. Tú entrégale a Dios tu pecado, tú entrégale a Dios tu miseria, tú entrégale a Dios tu ultraje. Él te devuelve todo lo que tú no tienes. Dale una oportunidad a tu Dios y vas a ver las maravillas que puede hacer por ti y a través de ti a tus seres queridos. Vamos a ponernos de pie. Cierren sus ojos. Presentémosle a Dios nuestras tentaciones. Esa lucha que tú has tenido a lo largo de tu vida y que te ha costado trabajo. Tal vez sea tu carácter, un carácter fuerte o un carácter inseguro, temeroso, una persona posesiva o una persona muy pasional, muy visceral, reactiva y que te ha ocasionado tantos problemas y que has buscado de mil maneras superar el pecado de la lujuria, del alcohol, de la droga, de la mentira, de la crítica, del robar, del mentir. Cada uno tiene sus propias batallas personales. Lo que para uno es una batalla, para otro dice, no, yo no tengo problema ahí. Yo ahí no, ni siquiera tengo tentación. Por eso es único, es independiente. Y presenta también tu desesperación. Las veces que has dicho, ¿para qué le sigo? ¿Para qué le echo ganas? ¿Para qué esto si no hay cambio? Nadie te dijo que iba a haber un cambio cuando tú quisieras. Incluso a veces ese cambio no lo percibes. Tú luchas por alcanzar el día de tu muerte, la salvación de tu alma. Esa es la meta. Pero no dejamos de luchar aquí y de enfrentarnos continuamente a nuestro pecado. Este tiempo de Cuaresma es un cambio, un vernos a nosotros, no ver tanto a los demás, sino vernos a nosotros para poder cambiar, reconocer que somos pecadores, pero aceptar de Jesús la victoria. El pueblo judío tiene su profesión de fe, nosotros tenemos nuestra profesión. La segunda lectura nos habla que el que no confiesa con sus labios y el que no acepta a Jesucristo como su Señor, no será salvo. No se trata de labios, de palabras, ni de un sentimiento. Se trata de una profesión, de una convicción. Creer me da el poder de enfrentar. Creer me da el poder de amar. Creer me da el poder de perdonar y de servir. Pero ahorita es necesario que humildemente reconozcamos nuestras miserias y nuestros pecados. Y vamos a sanar ese corazón. Principalmente uno de los pecados más fuertes que hay es el odio, es el rencor. Y de ahí se agarran todos los demás pecados. Si tú puedes perdonar, si tú puedes pedir perdón, si tú te puedes perdonar, puedes enfrentar con mayor fortaleza tus miserias y pecados. Vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, me reconozco pecador me reconozco pecador y he caído y he caído en la desesperación, en la en desesperación, el desánimo, en el desánimo, porque he tratado de cambiar, porque he tratado de he cambiar, tratado de ser mejor he tratado de ser mejor y no lo he logrado. y no lo he logrado. Te he culpado a ti, Te he culpado a he ti, culpado a medio mundo he culpado a medio y mundo me he desilusionado y me he desilusionado de mí mismo. de mí mismo. Ahora, Señor, Ahora, Señor, quiero enfrentar estas tentaciones quiero enfrentar esta tentación con la conciencia con la y conciencia la seguridad y la seguridad que tú has vencido. que tú has vencido, Que yo pueda reconocer que yo pueda que reconocer estando contigo que estando puedo contigo ir venciendo
puedo ir venciendo cada vez más estas tentaciones y dejar de ser esclavo de mis pasiones, de mis pasiones, de mis miedos, de mis miedos, de mis sentimientos de mis sentimientos y de mis inclinaciones. Señor Jesús, En tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, yo perdono yo perdono y yo te entrego a todas las personas todas las personas que me han dañado, que me han dañado, que me han lastimado, que me han lastimado, que me han ofendido, con palabras, palabras, con obras o con omisiones, con omisiones, de forma consciente o inconsciente. Aquí quiero que pongan a sus seres queridos, empezando con sus padres. No son malos o no fueron malos. Muchos de nuestros viejos fueron ignorantes, tal vez de esta gracia. Y cometieron sus miserias, cometieron sus fallas contigo, te abandonaron, te golpearon, te rechazaron, se separaron, no los conociste, se murieron. Sea lo que sea que haya en tu corazón, perdona a tu viejo, perdona a tu mami. En el nombre de Jesús. Muchos hombres, muchas mujeres fueron tan dañados por sus padres sin darse cuenta, porque algunos sufren de papitis o mamitis aguda y prefieren a su madre, a su padre, que a su propia familia, y hacen a un lado a todo mundo y no se dan cuenta del daño tan grande que sus padres les hicieron. Perdónalos en el nombre de Jesús. Y así dilo: papá, mamá, yo te perdono por todo lo que me hiciste, por todo lo que no me enseñaste y por todo lo que me enseñaste mal, por todos los momentos de sufrimiento, de dolor, de abandono, de tristeza, de soledad, de maltratos, de golpes. Donde quiera que estés, papá, mamá, yo te perdono en el nombre de Jesús. Y también presentemos a cada uno de esos hermanos que a veces pareciera que fueran nuestros enemigos, o que fueran personas que no nos aman, que nos dejan solos, que nos dañaron físicamente, que nos dañaron verbalmente, psicológicamente. ¿Cuántos fuimos a lo mejor golpeados, o a lo mejor abusados, o a lo mejor maltratados por nuestros hermanos o nuestros primos? Perdónales en el nombre de Jesús. Libérate. Sé que tú no puedes, por eso lo hacemos en el nombre de Jesús. Yo te perdono, hermano, yo te perdono, hermana. Y más, si hay alguien en especial que sí te hizo daño y que a lo mejor en su ignorancia y en su miseria te dañó, no te quedes con él, perdónalo y dilo así en tu interior: yo te perdono. Y di el nombre de tu hermano, di el nombre de tu hermana, de tu primo, de tu tío, de tu abuelo. Yo te perdono, abuelo, por el daño que hiciste a mi padre, a mi madre. Te perdono, abuela, porque maltrataste a mi papá, a mi mamá. Te perdono, tío, porque traicionaste a mi padre, a mi madre. Te perdono, primo, prima. Perdónalos. Libérate. Sé vencedor con Cristo, así como Cristo perdonó en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos enseña ese poder maravilloso. Presenta también a cada uno de esas personas que llamaste amigos y que resultaron ser enemigos. Te desilusionaron, te traicionaron, te abandonaron, hablaron mal de ti, te dejaron solo. Te robó la novia, te robó el novio, abusó de ti. Tantas heridas, tanto dolor guardado por estas personas. No permitas que se quede en ti en ese sentimiento y en ese odio. Perdona. Si sabes el nombre de esos amigos, dilo así: yo te perdono, Juan, yo te perdono, Mauricio, yo te perdono, María, yo te perdono, Juana. Te perdono en el nombre de Jesús, porque me hiciste llorar, me hiciste sufrir, me abandonaste, me traicionaste.
libérate. Hazlo en el nombre de Jesús. Él viene a ofrecernos su salvación. Nosotros le estamos entregando a Jesús nuestro pecado. Le estamos entregando a Jesús nuestra miseria. Y Él nos está devolviendo la paz y el perdón. Presenta también a esos seres de los cuales te enamoraste en ese noviazgo, en esa amistad, en ese matrimonio. Y que no fue la persona que tú esperabas, que resultó ser una persona tal vez muy diferente, violenta, agresiva, mentirosa, cizañosa, con pornografía, con alcoholismo, drogadicción, con chismes, que nada más se la pasa criticando, juzgando, señalando. Perdona a esa persona o esas personas en el noviazgo. Si alguno o alguna se entregó y abusaron, se jugaron con ustedes, no sigas atada a eso. Perdona, libérate, acepta lo que Jesús nos está dando. Tú entrégale tu odio, tú entrégale tu miedo, tú entrégale tu inseguridad. Y Él la abraza y Él te devuelve algo maravilloso: paz, amor. Entrega también a tus hijos o nietos si tienes, a tu familia política, ya sean tus suegros, tus cuñados, tu yerno, tu nuera. Entrega a estas personas que no hay un lazo de sangre directo, pero forman parte de tu vida y que tanto daño te hicieron al meterse en tu familia. Libéralos y libérate. Perdona a tu suegra, perdona a tu suegro en el nombre de Jesús. Perdona a tus cuñados en el nombre de Jesús. Si quieres decir el nombre en tu interior de algunos de ellos, dilos. Yo te perdono, José Luis, yo te perdono. Así cada uno de estos familiares políticos que tanto daño te hicieron. También te pido humildemente, perdónanos a nosotros los sacerdotes, porque en medio de nuestras miserias y con tantos escándalos que hay de padres pederastas, mucha gente se ha escandalizado, mucha gente se ha alejado de la iglesia. Perdónanos porque también somos humanos. No justifica los pecados y menos contra criaturas inocentes. Pero el quedarte con el odio y el coraje no te sirve. Perdona a aquellos consagrados y consagradas que en lugar de reflejar verdaderamente el amor de Dios, reflejan su egoísmo, su materialismo, sus propios proyectos y no el proyecto de Dios. Perdónanos por no ser lo que deberíamos de ser. Y por último, perdona a tu peor enemigo. Perdónate a ti mismo, a ti misma. Tú eres tu peor enemigo, porque ¿quién ha retenido todo ese odio? ¿Quién ha retenido todo ese dolor? ¿Quién ha retenido? Tú, nadie más que tú. ¿No te has dado cuenta que tú te estás destruyendo? Perdónate por haber guardado tantos años ese odio, ese rencor. Perdónate, porque tú también has dañado a muchas gentes, has traicionado, has dañado con tus palabras, con tus acciones. Perdónate en el nombre de Jesús por no saber ser fiel en la amistad, en el noviazgo, en el matrimonio. Perdónate por ser mentiroso, mentirosa. Perdónate por tus momentos de pasión desenfrenada, de tus apetencias fuertes que te han llevado a dañar a otros y a dañar tu cuerpo, por tu manera de comer, por tu manera de desvelarte, por tu manera de vivir. Y ahora estás viviendo tal vez consecuencias de esas exageraciones. Pide perdón a tus padres, pide perdón a tus hermanos. Pide perdón a tus abuelos, tíos y primos. Pide perdón a tus amigos, incluso a tus enemigos. Porque tú justificabas tus reacciones por el daño que te hicieron. Pero tu respuesta debió haber sido desde la caridad. Pide perdón a los hombres y mujeres
de los cuales se enamoraron de ti y tú traicionaste y tú fallaste, especialmente tu pareja actual. Si estás casado, si tienes novio, estás juntado, pídele perdón. Si no has sabido llevarlo o llevarla al matrimonio por la iglesia, pídele perdón porque no has sido la persona que deberías de ser. Perdónate y pide perdón en el nombre de Jesús. Y al ser liberados desde esta oración interior, es importante que entendamos que las verdaderas batallas nunca son externas, son internas. Las verdaderas y grandes batallas nadie las ve, ni tus amigos, ni tu familia, solamente Dios y tú. Por eso cuando Jesús venció a Satanás, nadie estaba con él. Los discípulos, los apóstoles se enteraron después, pero no lo vivieron, no estuvieron ahí. Nadie vio la victoria de Jesús, solamente él y su Padre. Tus victorias más grandes son en tu interior. Dios hace prodigios, Dios hace milagros, sana enfermos, expulsa demonios, pero eso es nada más una pequeña muestra de lo que quiere hacer en tu interior. Empieza la verdadera batalla, la verdadera guerra es en tu interior. Y cada vez que triunfes, no te preocupes, nadie lo va a ver, pero tu Padre que está en lo secreto lo ve, y tu Padre que te ama te da fuerza. Y por último vamos a presentarle a Dios nuestro cuerpo enfermo, nuestro cuerpo cansado, dañado. Y vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, al liberarme tú de todos estos sentimientos que he cargado, de todo ese dolor, esa tristeza, ese odio, ese miedo, esa ansiedad, esa depresión, esa manera de vivir, de comer y de actuar, ha dañado, ha fraccionado mi salud, dañándola, lastimándola. Señor Jesús, tú conoces desde dónde viene mi enfermedad y conoces mis enfermedades, las que ya son visibles, y las que todavía no se manifiestan, pero que están latentes en mi cuerpo por todo el daño que le he hecho, desde mis pecados hasta mis acciones y mis sentimientos. Te entrego, Señor, cada célula, cada tejido, cada órgano, aparato o sistema que forma parte de este templo vivo que quiero consagrar a tu sagrado corazón y al Inmaculado Corazón de María, para que toda enfermedad que venga del pasado, del presente o del futuro, y que no sea para mi salvación, la reprendo, la ato y la mordazo. Le ordeno que salga de mi cuerpo, ya sea por bacterias, por virus, hongos o parásitos, ya sea por la alteración en el funcionamiento de cada órgano, de cada tejido, de cada célula, ya sea por accidente, o por algún agente externo, que no sea parte de mi salvación. Señor Jesús, la reprendo, la ato y la mordazo, la mando a tus pies, y me declaro libre y sano, para tu gloria, y para mi salvación. Y toda obra de Satanás, todo ataque, toda obsesión, toda perturbación, infestación, o posesión y todo daño
a mi mente, a mi mente, a mi alma, a mi alma, a mi cuerpo, a mi cuerpo, a mi corazón, a mi corazón, a mi familia, a mi a familia, mi casa, a mi casa, pertenencias pertenencias y trabajo y trabajo que esté siendo que esté siendo atacada por Satanás atacada por Satanás o por la brujería, o por la brujería, hechicería, magia, magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, evocación de muertos, evocación de muertos, limpias, limpias, ouija, ouija, masonería, masonería, gnosticismo, gnosticismo, adivinación adivinación y todo aquello y todo aquello opuesto a Dios opuesto a que Dios yo haya participado que yo haya de participado forma consciente de forma o consciente inconsciente o inconsciente o que yo haya heredado o que yo haya heredado de mis ancestros de mis o ancestros de mi familia actual o de mi familia actual o de personas o de personas que me hayan hecho daño, que me hayan hecho daño, en el nombre de Jesucristo en el nombre de y Jesucristo con el poder y con el poder de haber vencido a Satanás, de haber vencido a Satanás, de haber vencido el pecado de haber vencido el y pecado la consecuencia del pecado, y la consecuencia del pecado, que es la muerte, que es la muerte. yo reprendo Yo reprendo a Satanás a Satanás y todas sus obras, y todas sus obras, de todas las áreas de mi vida, de todas las áreas de mi de vida, toda mi familia, de toda mi de familia, todas mis de pertenencias, todas mis pertenencias, trabajo y casa, trabajo y y lo casa, mando a los pies de Jesús y lo mando a los pies de Jesús para que nunca más para que nunca vuelva más a tomar posesión vuelva a tomar de posesión algo que no le de pertenece. algo que no le pertenece. Reconozco Reconozco que a lo largo de mi vida que a lo largo de mi vida seguirá atacando, seguirá atacando, así como lo hizo con Jesús. así como lo hizo Después con de Jesús. la tentación, Después de la tentación, dice la palabra de Dios, dice la palabra que de se Dios, retiró que se retiró hasta otro momento hasta otro momento, donde volvería a atacar a Jesús. donde volvería a atacar Yo a Jesús. reconozco que estoy en guerra Yo reconozco que y que estoy en Satanás seguirá atacando, guerra y que Satanás seguirá pero atacando. ahora tengo la certeza Pero ahora tengo la y certeza la fuerza de Jesucristo y la fuerza de que Jesucristo podré salir adelante. que podré salir Y adelante. si me caigo Y si me caigo en el pecado, en el pecado, me levanto me levanto y me confieso y me confieso para la gloria de Dios para la gloria de Dios y la salvación de mi alma y la salvación de mi y alma de las almas y de las almas que Dios me ha encomendado. que Dios me ha encomendado. Amén. Amén. Pongan sus manos en su corazón, agachen su cabeza, cierren sus ojos, que voy a hacer esta oración sobre ustedes. Padre del cielo, te presento a este pueblo que tú me has encomendado. Señor, que mis hermanos aquí presentes, mis hermanos a través de los medios, los que vean en forma diferida esta predicación y esta oración, también, Señor, los hago presentes, para que se manifieste tu gloria y tu poder, para que ellos en medio de toda esta preparación crezcan en esta conciencia de tu amor, que enfrenten esas tentaciones con la fuerza de tu victoria, que viviste en el desierto, pero más sobre todo, que viviste en la cruz. Y yo los declaro libres y sanos de todos esos sentimientos negativos que los estaban dominando. Estos sentimientos no desaparecen, pero ya no van a ser quien nos gobierne, ni las tentaciones. Y por eso los declaro también sanos en sus cuerpos, al ser liberados de sus sentimientos, de su alma, sean sanados, para que pongan al servicio de Dios estos cuerpos, empezando con su propia familia. Yo los declaro libres y sanos para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos ahora a hacer nuestra profesión de fe. Hablando de profesiones, esto, lo que profesamos, no se les olvide. De acuerdo a lo que creo, es lo que tengo que aprender a vivir. Juntos decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre,
antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Ahora vamos a presentar nuestra ofrenda. Es el fruto de su trabajo, también mis hermanos a través de los medios que nos ayudan con sus granitos de arena. Si ustedes se dan cuenta, estamos transmitiendo en vivo y hay que estar manteniendo los medios. Hay mucha gente que no puede asistir a misa y la viven a través de este medio, pero estamos en un mundo en donde hay que pagar este espacio. Si ustedes son generosos, nos ayudan a seguir esta obra, pero estamos en manos de Dios para que esta obra continúe. A lo mejor vamos a tener que dejar de transmitir por televisión, por satélite, porque ya no tenemos para seguir, pero Dios dirá, si es de Dios, moverá el corazón de algunos para ayudarnos, y si no, seguiremos con lo que podemos para esta evangelización. Así es que yo bendigo sus trabajos para que Dios también cubra todas sus necesidades materiales. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. pasamos a hacer nuestra ofrenda. Los que vayan a hacerla, los demás tomen asiento.